Un segundito. Ya estoy con ustedes. Muy bien. Muy bien. Sé que hubo algunos inconvenientes para entrar porque creo que hubo un cambio de ID o de servidor, en fin, pero supongo que ya se habrá solucionado. A mí me lo mandaron hace un rato también. Vamos a comenzar ahora. Vamos a ver, entre hoy y la semana que viene, calculo, vamos a ver un poquito cómo evaluamos radiológicamente las lesiones traumáticas. Ustedes vieron con Guillermo en las clases anteriores la imagenología de la parte osteoarticular, fundamentalmente las generalidades y lo que tiene que ver con columna vertebral. Bueno, vamos a ver ahora cómo radiológicamente o imagenológicamente podemos llegar a evaluar estas alteraciones de origen traumático. Evaluación que a ustedes particularmente y al médico, por supuesto, les va a ser muy útil para ir teniendo una idea, un seguimiento de la evolución del paciente. Ustedes se habrán dado cuenta, se van dando cuenta que toda esta parte osteoarticular infiere directamente en lo de ustedes. Es decir, junto con lo respiratorio, yo les diría que lo osteoarticular es lo otro que tiene gran predicamento. Si vamos a hablar de evaluación radiológica de las lesiones traumáticas, vamos a comenzar por definir qué es un traumatismo, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos al diccionario, la palabra traumatismo es definida como una lesión física causada por una acción violenta, disruptiva o por la introducción en el cuerpo de una sustancia tóxica. Obviamente, como ustedes se imaginarán, para nosotros, desde lo nuestro, desde nuestra mirada, la definición tiene que ver con la primera parte de esta frase, de esta oración que yo les comenté. Una lesión física causada por una acción violenta, traumática, disruptiva. Disruptiva quiere decir que interrumpe, que corta, que rompe. Eso quiere decir disruptiva, que interrumpe, digamos. Cuando nosotros hablamos de lesiones traumáticas, y si yo les dijera, piensen en una lesión traumática típica, característica, representativa, se me ocurre que ustedes pensarían en una fractura. ¿Qué es una fractura? Es la lesión en un hueso en la que se interrumpe la continuidad del mismo. También la van a encontrar definida a fractura como una solución de continuidad. Fíjense esta imagen que ponemos como ejemplo, nos ubicamos anatómicamente, esta es la cintura pelviana, vemos por detrás la quinta lumbar, la región sacrococcígea, los huesos ilíacos, con sus distintas porciones, íleon, isquion, pubis, las articulaciones coxofemorales o de las caderas y los fémures. Esta imagen que ustedes ven acá, que parece un dibujo muy lindo, un esquema, esto no es una imagen virtual, esta es una imagen real, es una reconstrucción tomográfica. A este paciente, ya vamos a ver después, se le habrá hecho una tomografía computada y la computadora reconstruye todos esos cortes y nos entrega una imagen como esta, es una reconstrucción, como la llamamos, en 3D. ¿Qué quiere decir 3D? En 3 dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Nosotros en esta imagen tenemos un ancho, tenemos un alto, y fíjense que tenemos la sensación de profundidad, la sensación volumétrica. A pesar de ser una imagen plana la que estamos viendo, yo tengo una idea o una concepción de volumen con esta imagen. Fíjense, yo puedo intuir perfectamente que esta porción que tiene que ver con la sínfisis pubiana está más adelante, que esta porción que corresponde al sacrocoxis lo vemos más atrás, en fin. Y en esta reconstrucción, fíjense que vemos notable diferencia entre la hemipelvis derecha, que sería esta, con la hemipelvis izquierda. La hemipelvis derecha no presenta lesiones que sean de consideración, por lo menos no se descubren imágenes patológicas, pero fíjense esta hemipelvis izquierda, la región del hueso
del hueso ilíaco, el ilion, parte del isquion. Fíjense la multiplicidad de trazos fracturarios, de soluciones de continuidad, múltiples fracturas a nivel de la cintura pelviana. Un paciente que seguramente habrá sufrido un traumatismo pelviano. Cuando nosotros hablamos de fracturas, fíjense que hay muchísimo para decir. Si ustedes van a la bibliografía, pero podrán encontrar infinidad de artículos y de posturas distintas. Vamos a tratar de clasificar las fracturas, porque no todas son iguales. Me tiene que quedar la idea de que no todos los huesos se fracturan o se rompen de la misma manera. Hay distintos factores: la anatomía propia del hueso, la densidad propia del hueso, el mecanismo por el cual se produjo el traumatismo, la fuerza o la acción traumática, que no en todos los casos es la misma, etc. Si hay alguna pregunta, por favor, como decimos siempre, por favor me la ponen en el chat, yo lo voy abriendo continuamente, o directamente prenden el micrófono y me hacen la pregunta. No quisiera que queden dudas. Fíjense que una manera de clasificar las fracturas es en fracturas cerradas. ¿Qué quiere decir esto de fracturas cerradas? El hueso se rompe, se fractura, pero la piel permanece intacta. Dicho de otra manera, no vemos a simple vista la fractura. Para poder tener la certeza de que el hueso se rompió, que tuvo una fractura cerrada, tenemos que hacer una radiografía. Y en la radiografía vamos a ver el trazo o los trazos fracturarios. También se llaman fracturas simples, porque el único componente traumatizado es el hueso. El hueso se rompe, la piel permanece intacta, no lo vemos. Aunque, como vamos a ver más adelante, el paciente nos va a mostrar signos en la zona traumatizada que nos van a hacer pensar seriamente en que hay una fractura. Alguna deformación del miembro, algún otro signo que sea visible, enrojecimiento, entumecimiento, deformación, etcétera, etcétera. Si hay fracturas cerradas, seguramente podremos encontrar fracturas abiertas. ¿Qué es una fractura abierta? El hueso se fractura, atraviesa la piel y es visible. El hueso sale a la superficie. Nosotros vemos a nivel de la lesión de partes blandas el hueso que está apareciendo a la intemperie. O también puede ser el paciente con una herida profunda a través de la piel, de las partes blandas, donde a través de esa herida vemos el hueso fracturado. Fracturas abiertas. También las van a llamar, las van a encontrar, las denominan fracturas expuestas, porque el hueso se expone a la mirada, a nuestra observación. También las van a llamar fracturas compuestas. ¿Por qué? Porque si la cerrada era simple, porque el único componente lesionado era el hueso, las abiertas serán compuestas, porque tenemos componentes lesionados, óseos y de partes blandas. Requiere otro tratamiento, otra inmovilización, otra evolución, otra rehabilitación, etcétera, etcétera. Como para ir teniendo en cuenta, ¿cuál es el peligro o la complicación más temida de una fractura abierta o expuesta? La infección. Porque si tenemos una herida abierta al exterior, puede ser una puerta de entrada, una boca de entrada de gérmenes que infecten el interior, las partes blandas o el hueso. Yo siempre les suelo decir algo: nadie se fractura, nadie hace una fractura expuesta en un quirófano o en un ambiente estéril. Generalmente estos pacientes nos van a llegar con la fractura expuesta y en la zona de la fractura encontramos agua sucia, barro, tierra, restos de yuyos, un montón de cuestiones contaminantes. El peligro es la infección. ¿Y saben una cosa? El hueso es uno de los tejidos que peor se defiende de la infección. Entonces hay que estar así, con todos los ojos
y las lentes atentas a este paciente con una fractura abierta o expuesta. Otro tipo de fractura que podemos mencionar es la que vamos a llamar fractura en tallo verde. ¿Qué es esto de la fractura en tallo verde o en rama verde? También la van a encontrar así. Es una fractura incompleta. El hueso roto, dice, no se separa completamente. El hueso se rompe, pero no se termina de separar. Queda semi-unido. ¿Y por qué en tallo verde? ¿Por qué en rama verde? Porque esta fractura es característica en el paciente joven o el niño, adolescente sobre todo. ¿Por qué razón? Porque se compara el hueso del niño o del adolescente con un tallo verde o con una rama verde. Si nosotros tomamos una rama verde o un tallo verde e intentamos romperla, fíjense que hacemos una fuerza, pero difícilmente tengamos los dos cabos separados. Se va a romper parcialmente, pero van a haber partes de esa rama que van a seguir unidas, porque es una rama que tiene mucha savia, que está muy nutrida. Eso pasa en el hueso del adolescente o del niño. Seguimos haciendo la comparación. La fractura en el adulto y más en el anciano sería una fractura en tallo seco o en rama seca. Si yo tomo una rama o un tallo viejo, seco, y hago fuerza como para quebrarlo, lo más probable es que con una maniobra yo, crack, separe los dos fragmentos. Cuando ustedes escuchen hablar de fractura en tallo verde, piensen en un paciente de corta edad. A ver, acá hay una pregunta en el chat. Profe, ¿la fractura en tallo verde es lo mismo que una fisura? Bueno, acá vamos a una cuestión etimológica. Hay muchos autores que dicen lo siguiente: el término fisura en realidad no existe. Médicamente no está bien dicho fisura. ¿Qué es una? Ojo, todos tenemos la idea de lo que es una fisura y muchas veces lo empleamos. ¿Qué es una fisura? Una fisura es una fractura incompleta. Eso es una fisura. Desde ese punto de vista, la fractura en tallo verde podríamos considerarla como una fisura, porque acá yo les puse, es una fractura incompleta. ¿De acuerdo? Pero no una fractura incompleta va a ser patrimonio exclusivo del niño o del adolescente. Podemos tener personas adultas mayores que hagan fracturas incompletas, aunque tengan sus huesos como tallo seco, porque el traumatismo no fue demasiado intenso, porque la acción traumática no se descargó completa, por una serie de cuestiones, porque tiene un buen estroma óseo, una buena vitalidad ósea. Hay distintos factores que hicieron que la fractura no sea completa, sea una fractura incompleta, o como por ahí van a escuchar, me fisuré. Bueno, el término fisura, les vuelvo a decir, no está aceptado del todo médicamente. La fisura vendría a ser una fractura incompleta. ¿Quedó claro el concepto? Sí, se entendió. Fíjense que acá les muestro así esquemáticamente, en dibujitos, en esquemas, los distintos tipos de fracturas. En primer lugar, habíamos hablado de una fractura cerrada o simple. Acá la tienen. Acá está el hueso, tiene una fractura, una solución de continuidad, pero no lesionó las partes blandas. Pienso por la clínica, por el antecedente traumático, etcétera, que el paciente puede tener una fractura, pero no la veo. Para poder evidenciarla realmente, confirmarla, tendré que hacerle una radiografía, obviamente. Ahora, fíjense en la imagen que tienen al lado. Esta. Fractura abierta o compuesta, o también llamada fractura expuesta. Muy bien. Tienen la fractura, la solución de continuidad, y fíjense cómo este cabo fracturario cortó, rompió las partes blandas, salió al exterior, se expuso. Muchas veces hay huesos que al romperse quedan con bordes muy afilados, que por la misma acción traumática corta las partes blandas y se expone. O la otra situación, habíamos dicho, vemos una herida importante en las partes blandas y a través de la herida vemos el hueso que está roto.
Otro concepto que tendríamos que tener, ya los vamos a ir viendo, es si una fractura está desplazada o no. Esta es una fractura que no está desplazada, porque el hueso se rompió, pero quedó en eje, sigue su mismo eje. La que tienen ahí como fractura abierta o compuesta, fíjense que el hueso me hizo esto. Esa es una fractura que está desplazada. El hueso pierde su eje anatómico, su eje dinámico. Por lo tanto, antes de que esto consolide, antes de que se forme el callo óseo, el callo es la cicatriz que va a curar esa fractura, esto hay que ponerlo en su sitio. Eso es lo que solemos llamar reducción de la fractura. Volver a alinear esos cabos fracturarios que queden en su sitio y ahí se inmovilizará. Y después se hará la rehabilitación que corresponda. Por el tipo de trazo o por la forma del trazo también tenemos distintas características. Fíjense en este caso una fractura transversa porque el eje de la fractura es transversal al eje largo del hueso. Pueden ser fracturas longitudinales, pueden ser fracturas oblicuas, pueden ser fracturas espiroideas, como si siguiera una espiral alrededor del hueso. Las variantes más inimaginables que ustedes piensen. Va a depender, como les dije, de muchos factores. De cómo se produjo, cuál fue el traumatismo, qué intensidad tuvo la acción traumática, etcétera, etcétera. Y acá les presento esquemáticamente lo que sería una fractura en tallo verde. Esa fractura del niño, del adolescente. Esa fractura incompleta. Fíjense, tenemos el hueso que se fracturó en parte, pero este sector del hueso no se terminó de romper. Por lo tanto, es una fractura incompleta. La fractura en tallo verde, como si hubiera intentado quebrar, romper una rama o un tallo verde. ¿De acuerdo? Y este es otro tipo de fractura que vamos a encontrar, que vamos a llamar fractura conminuta. ¿Qué quiere decir conminuta? Es la fractura que presenta más de 2 porciones del hueso, más de 2 cabos fracturarios. Acá hay 2 cabos fracturarios, acá también. Acá no, acá hay múltiples fragmentos. Esta es una fractura conminuta. También algunos, cuando hay muchos fragmentos, las llaman estallidos fracturarios. Una acción o una fuerza traumática muy importante, muy de lleno y puntual en un sitio del hueso, un hueso muy osteoporótico, un hueso en malas condiciones vitales, etcétera, puede llegar a producir este tipo de fractura. O huesos frágiles, los huesos propios de la nariz, que por ahí vemos en los traumatismos de cara, de frente, donde los huesitos propios de la nariz los vemos como en varios pedacitos. Bueno, eso es una fractura conminuta. Apuntando un poco a lo que decíamos, fracturas cerradas, ¿qué estamos viendo acá? Ubiquémonos anatómicamente. ¿Qué huesos estamos viendo? Y bueno, este es el fémur, obviamente. Porción distal del fémur, porción distal o medio distal del fémur. Articulación de la rodilla, donde yo voy a ver la tibia, que es el hueso grande, y el peroné, que es este hueso más chiquito que está casi de costado, fíjense. En este caso, fíjense que vemos un trazo importante a nivel de la tibia, del extremo proximal de la tibia. Fíjense cómo deforma el contorno del hueso. Acá me hace un ángulo recto. Ningún hueso en su contorno tiene un ángulo recto. Fíjense que el contorno siempre es semicurvo, regular, y acá me hace esta curvatura, esta angulatura. Acá hay una fractura de extremo proximal de tibia. Cerrada, porque no hay lesión de partes blandas, no hay herida de partes blandas, no hay exposición del hueso al exterior. Necesito una radiografía para confirmar la sospecha de que el paciente se ha fracturado. Una fractura cerrada o simple, recuerden que también la llamábamos. Diferente a lo que vamos a ver acá, una fractura abierta o expuesta o también llamada compuesta.
Por supuesto, este paciente ya tiene su tiempo de evolución, porque fíjense que tienen elementos protésicos de contención, una fractura abierta con una marcada herida, una boca muy abierta, seguramente habrán habido problemas de infección, etcétera. Hubo que hacer toda una toilette en esta herida, pero fíjense cómo a través de la herida vemos acá la lesión fracturaria de este hueso. Seguramente será la tibia. Fíjense, con elementos de sostén, de inmovilización, etc. Esto es una fractura abierta, o expuesta o compuesta. Compuesta, ya dijimos, porque tiene el componente lesionado del hueso, la fractura, y los componentes patológicos de las partes blandas, la herida de las partes blandas. Otro ejemplo de herida de fracturas abiertas, bueno, esta es la misma que vimos recién, y fíjense, esta, digamos, en su momento inmediato después de producirse. Una fractura muy traumática, observen con minuta, porque acá a simple vista vemos un montón de trozos de hueso fracturado. Son las fracturas que por ahí nos vamos a encontrar en el ciclista o el motociclista que lo atropella un camión, un colectivo, que es arrastrado, etcétera, etcétera. Solemos llegar a ver estos tipos de fracturas. Sobre los pacientes que ustedes después tendrán que estar un buen tiempo para hacer toda la rehabilitación funcional de estos pacientes. Fíjense este otro caso. Y me dice en tallo verde. Si yo no observo detalladamente esta radiografía, por ahí puedo no ver la fractura. Siempre yo les digo, les sugiero, una radiografía, miremosla de punta a punta, de arriba a abajo, de lado a lado, pedacito por pedacito. Más si el paciente tiene el antecedente traumático y si el paciente les declara dolor. ¿Y dónde le duele? Bueno, miren en detalle. Y una sugerencia dos cuestiones que yo siempre les digo. Miremos la radiografía con una muy buena fuente de luz, es decir, un buen negatoscopio que tenga una buena potencia lumínica. No la miremos con un foquito de 25 que nos podemos comer cualquier cosa, con una buena fuente de luz, y si fuera necesario, tengan a mano una lupa, una lente de aumento, y mírenla con la lupa. Por ahí van a aparecer lesiones que no las veían y por ahí nos comemos la fractura y no tratamos ese paciente. ¿Qué estamos viendo acá? Fíjense, es una radiografía sectorizada de una región anatómica donde tenemos dos huesos pares, paralelos, mejor dicho, lineales, y o es antebrazo o es pierna. Cúbito y radio en el antebrazo, tibia y peroné en la pierna. Por la contextura, por el trofismo, por la anatomía, nos animamos a decir que es antebrazo. Esto sería la articulación de la muñeca. Este es el radio, que es el hueso más ancho. Este es el cúbito, que es el hueso más delgado. De un chico. ¿Por qué les digo de un chico? Porque fíjense esto que tengo por acá, esta imagen radiotransparente, radiolúcida, que también la tengo acá. ¿Son fracturas? No, señor, de ninguna manera. Es un niño. Esta es la metáfisis del hueso. Por favor, no se confundan. Este es el cartílago de crecimiento. Recuerden ustedes que todo hueso largo tiene una diáfisis, que es el cuerpo, dos cabezas o extremos, que son las epífisis, y dos metáfisis, que es el cuello del hueso. La unión entre el cuerpo y la cabeza, como nuestro cuello. A ese nivel de las metáfisis, ahí está el cartílago de crecimiento, también llamado cartílago metafisiario. Los huesos largos crecen en longitud a partir de los cartílagos de crecimiento. Si yo le hago una radiografía a mi paciente y me encuentro que tiene esto y que tiene esto, este chico está creciendo. Este chico todavía está en periodo de desarrollo y de crecimiento. Si yo ya no veo esto, es decir, desapareció el cartílago de crecimiento, quiere decir que ese chico no crece más. Terminó su crecimiento estatural,
en longitud, en altura. Si tengo esto, me confirma que esta radiografía pertenece a un niño o a un adolescente. Recuerden que todos estos huesos de la mano y de la muñeca terminan realmente de cerrarse no antes de los 18 o 20 años de edad. Y fíjense que por acá arriba vemos algunas pequeñas piecitas óseas que seguramente corresponden a los huesos del carpo, de la muñeca. Todavía inmaduros, todavía muy chiquitos, incompletos, no han terminado de osificarse, etc. Muy bien. Este niño tuvo un traumatismo y posiblemente esté presentando una fractura en tallo verde. ¿La llegaron a encontrar a la fractura en tallo verde? Vayan, por favor, al radio. Profe, A este Sí, hueso profe, que... puede ser transversal. Exactamente, mírenla por acá. Fíjense, se ve como un tracito un tanto irregular, como dentado, que de golpe se pierde. Porque fíjense que si yo acá lo veo, es como que sale, rompe, interrumpe el periósteo. Pero si lo sigo viendo, me gustaría poder poner una lupa acá para verlo. Si lo sigo viendo, el trazo fracturario se pierde en el parénquima del hueso. No va de lado a lado. Una fractura en tallo verde. Hay que tratarlas, por supuesto, como lo que son, como una fractura. Son fracturas que duelen muchísimo y deben consolidarse bien. Ya vamos a ver enseguida cuál es el riesgo de la mala consolidación de una fractura en tallo verde. Hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Qué decíamos en definitiva de las fracturas en tallo verde? Bueno, esto es un poco un raconto de lo que fuimos diciendo. Los huesos de un niño sanan mucho más rápido que los adultos, que los de los adultos. Entre más joven sea el niño, la recuperación es más rápida. El tiempo de inmovilización de un niño o de un joven no es el mismo que de un adulto o de un anciano, por supuesto. ¿Por qué? Porque el metabolismo de ese chico o el metabolismo de ese adolescente es mucho más anabólico. Produce, suma. En cambio, el metabolismo de una persona mayor o anciana es mucho más catabólico. Está más en fase de síntesis, pero de síntesis para abajo, de deterioro. Entonces es más difícil, más dificultoso la reparación de la fractura. Los huesos son más frágiles en los niños, tienden a curvarse o doblarse más que a romperse completamente. Ahí tienen la explicación de la fractura en tallo verde. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esta fractura en tallo verde? Las placas de crecimiento, los núcleos de crecimiento, los cartílagos de crecimiento, que todavía están abiertos en las, muy cercanos, mejor dicho, a las epífisis, a la cabeza, casi en la parte final de los huesos largos. Acá es donde se produce el crecimiento. ¿Y cuál es el riesgo que va a sufrir un chico con una fractura cerca del cartílago de crecimiento? Les muestro un ejemplo y vamos a explicar esta sobre el ejemplo. Esto no es una imagen real, por supuesto. Esto es un esquema de Netter, un esquema anatómico. Fíjense, acá tenemos un esquema de los huesos del brazo de un adolescente. Por acá está el húmero, articulación del codo, el radio, más ancho abajo, el cúbito más finito abajo, recuerden que termina en esa apófisis estiloides que es como un ganchito por acá, y por arriba un poco más largo porque tiene, ¿se acuerdan cómo se llama ese gancho que va a entrar en una cavidad que está en el húmero para favorecer el movimiento en bisagra de extensión y flexión del antebrazo? Muy bien, todo lo que tenemos en celeste son cartílagos de crecimiento. En el húmero, en el cúbito y en el radio, en las falanges. Fíjense esto que está acá. Digamos, esto acá lo ampliamos, lo magnificamos. Y tenemos acá dibujada, marcada, una fractura en tallo verde, que si se llevan a cabo todos los cuidados, bueno, tiene todas las de salir bien, las de andar bien, que cure sin secuela, que se restituya ad integrum, etcétera, etcétera. Pero fíjense que, hipotéticamente, por supuesto, este chico sufrió otra fractura acá.
un traumatismo a nivel de la muñeca, del antebrazo, una caída, lo que fuera. Y fíjense que este otro trazo fracturario está ubicado a través de la placa de crecimiento. Es como que está cortando esa zona. Fíjense, esta es la placa o el cartílago de crecimiento. Y acá está la fractura. ¿Cuál es el riesgo de estas fracturas? Que interfieran en la evolución o en la acción del cartílago. ¿Qué puede pasar con estas fracturas? Lo ideal, que no interfiera en la mecánica del cartílago. Que el cartílago siga funcionando, creciendo normalmente y la fractura vaya cicatrizando. Eso es lo mejor que le puede pasar a este chico. Pero hay situaciones en que la fractura actúa como un detonante sobre el cartílago. Es como que pega al cartílago. ¿Y qué puede producir? Dos situaciones. O el cartílago reacciona al traumatismo frenándose y no crece más, o por lo contrario, ese traumatismo sobre el cartílago actúa como un estimulante del cartílago y ese cartílago crece más, funciona más, ese hueso crece más de lo que tendría que crecer. Habitualmente se suele dar el frenamiento. Tenemos que tener en cuenta y seguir de cerca y hacer una medición comparativa entre ambos miembros, porque nuestros miembros, los superiores y los inferiores, ustedes saben muy bien, crecen bilateral y simétricamente. A nosotros nos crecen los dos miembros superiores a la par y nos crecen nuestros dos miembros inferiores a la par, simultáneamente. Fíjense que si se produce ese frenamiento o ese estímulo que yo les digo del cartílago, si fuera en un hueso del miembro superior, como en este caso, en el radio, por ejemplo, bueno, ese paciente quedará con un miembro superior un poquito más largo o un poquito más corto que el otro. Por ahí son cuestiones estéticas o funcionales, pero no de demasiada relevancia. El problema es cuando eso se da en un hueso largo del miembro inferior. Y el paciente nos queda, como decimos habitualmente, con una pierna más corta que la otra, o más larga. Lo correcto sería decir con un miembro inferior más corto o más largo que el otro, porque pierna anatómicamente es el sector que va de la rodilla al tobillo solamente. Ese paciente va a tener una postura viciosa, patológica, va a tener una dinámica defectuosa, va a tener una marcha defectuosa y va a tener un desbalance o un desnivel pelviano porque va a tener una cadera más baja o más alta que la otra. Todo esto a la larga, o a la corta, mejor dicho, me va a llevar a procesos degenerativos precoces. Si yo hablo de un proceso degenerativo osteoarticular, hablo de una artrosis. Pero yo les dije, precoz. No es la artrosis del paciente que comienza con 50, 60, 70 años. No, es el paciente que tiene 20 o 25 años y me comienza a desarrollar signos de artrosis. Y encuentro con que en la cadera tiene artrosis y esa artrosis va subiendo y me encuentro con que en la columna vertebral tiene artrosis y tiene 30 años. Fíjense cómo se complica seriamente la dinámica y el pronóstico de vida de ese paciente. Son pacientes con este tipo de fracturas a los que hay que controlar de cerca, medir, comparar los miembros para que la fractura no interfiera en la acción del cartílago de crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Hay alguna forma de intervenir en el cartílago si este deja de crecer o crece de más? Sí, hay estimulantes del cartílago, hay algunos tipos de cirugía que se hacen y en este caso todo lo que es traumatología u ortopedia funciona muy bien sobre toda esta cuestión. Dentro de la traumatología o de la ortopedia se han abierto muchas ramas y está el traumatólogo, ustedes van a ver que hace columna o que hace mano o que hace rodilla o que hace pediatría o que hace geriatría.
Fíjense que estas subespecialidades, que por ahí algunos no las terminan de aceptar, a mí me parecen perfectamente bienvenidas, porque hay cuestiones muy puntuales sobre las que se puede trabajar con muy buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y nosotros como kinesiólogos podemos ayudar, digamos, en el caso que le suceda esto a un paciente? ¿Podemos ayudarlo Fundamental, a estimular el crecimiento? fundamental. La acción de ustedes es fundamental, pero yo les diría, son los protagonistas de esa rehabilitación o de esa evolución del paciente. Muchas veces no necesariamente como producto de una fractura, pueden ser productos de cirugías en las que el paciente quede con un miembro más acortado que el otro, ya sea por la cirugía en sí, ya sea por la hipotrofia muscular en evoluciones largas o en reposos largos o en prótesis o reemplazos que no terminan del todo de ser, digamos, aceptados por el paciente, por el físico del paciente. El kinesiólogo, le saco el sombrero, porque aparte tengo ejemplos muy cercanos en mi familia, de la acción importantísima del kinesiólogo. Siempre sabiendo que los tratamientos son a largo plazo, con mucha constancia por parte del paciente y por parte del kinesiólogo. Los beneficios no se consiguen de un día para otro, ni de una semana para otra. Es una terapéutica, es una terapia continua, constante durante mucho tiempo. Pero los resultados justifican este trabajo. Sin dudar, les digo. Fíjense algunos tipos de fracturas que habíamos comentado. Acá tenemos el ejemplo, el esquema, la imagen. Fracturas transversas, las que siguen un eje transverso o una dirección transversa en relación al eje largo del hueso. Fracturas oblicuas, las que siguen un eje oblicuo en relación al eje largo del hueso. Fracturas espirales o espiroideas. Y fíjense que las flechas están desencontradas. Es la fractura que se produce muchas veces por torsión. Es como que yo tomo el hueso desde los dos extremos y es como si torciera una toalla para sacarle el agua. Un mecanismo espiroideo desencontrado suele producir este tipo de fractura, que casi siempre van a venir acompañadas, fíjense, por un ligero desplazamiento de la fractura, porque se pierde ligeramente la alineación del hueso. Seguramente el traumatólogo primero reducirá esa fractura, pondrá ese hueso en eje, en línea, y después se procederá a la inmovilización, después a la rehabilitación, etcétera, etcétera. Y hay otros huesos que tienen un modo particular de romperse. Por ejemplo, las vértebras. Fíjense que las vértebras tienen otra categoría morfológica como hueso. No son huesos largos, no son huesos cortos, no son huesos planos, no son huesos pequeños. Digamos, están en ese grupo de huesos, digamos, especiales, como puede ser el efenoides, como puede ser el ilíaco, como puede ser el temporal, etc. Fíjense que las vértebras, y esto lo vieron seguramente con Guillermo en la parte de columna, tienen un cuerpo vertebral que está acá, o arco anterior, y a partir de ahí hacia atrás el arco posterior. Pedículos, láminas, apófisis espinosa, etc. Generalmente cuando la vértebra se rompe, la parte más débil de la vértebra es el pedículo, acá. Es la parte más fina, más angosta. O si no, también suelen haber fracturas a nivel del cuerpo vertebral. Cuando hay una fractura del cuerpo vertebral, fíjense, si la fractura es un tanto horizontal como esta que está marcada acá, podemos no ver la fractura, podemos ver un aplastamiento de la vértebra. Se rompe en sentido horizontal y la vértebra se aplasta. ¿Cómo vamos a ver? Tenemos toda la secuencia vertebral de vértebras más o menos iguales, pero resulta que una, fíjense acá, me aparece más corta, más baja, aplastada. Ahí hay que pensar que hay una fractura. Por supuesto, con el antecedente traumático, lógico. La otra posibilidad,
que el trazo fracturario, en lugar de ser horizontal, sea vertical, sea en altura, de arriba a abajo. En ese caso, solemos ver la vértebra no más aplastada, no, más ancha, porque el trazo vertical separa un poco el cuerpo vertebral. Entonces vemos toda una continuidad de vértebras parecidas, iguales, y una está más ancha. Busquen ahí el trazo fracturario. Posiblemente esa sea la vértebra que está fracturada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense ahora esta cuestión. Otra situación patológica. No es una fractura, es una diastasis. Diastasis también se puede decir diástasis, acentuando acá. Diástasis o diastasis es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Separación. Eso es una diastasis, separación de dos huesos en una articulación pasiva. ¿Qué es una articulación pasiva? La que no tiene movilidad. Porque si no, podríamos hablar de otra situación, de una luxación, por ejemplo, que ya las vamos a ver en la clase próxima. ¿Dónde podemos encontrar diastasis? Dijimos articulaciones pasivas que no tienen movilidad. Ejemplo, una de las dos articulaciones del hombro, la acromio-clavicular. Otro ejemplo, la articulación de la sínfisis pubiana, donde se unen las dos ramas pubianas, no tiene movilidad. Fíjense que estas articulaciones son articulaciones de cerramiento, de contención, de cierre. Y observen lo siguiente, miren este paciente, lo estamos viendo en forma directa, el paciente se sacó la ropa, la camisa y miramos. Tiene dolor en el hombro derecho. Miremoslo a simple vista y comparemos el hombro izquierdo con el hombro derecho. Fíjense la caída del hombro, como habitualmente decimos. Normalmente es una caída libre, continua, corrida. Fíjense en este lado, viene la caída y acá me hace una montura y sigue. Hay como una protrusión donde me está marcando esta flechita colorada. Le hacemos una radiografía, acá la tienen. Aclaramos algo. Esta radiografía acá está puesta al revés. Tendría que estar así. Está mal montada. Esto que está acá es la escápula, el acromion. Esta es la clavícula. Esta superficie clavicular articular tendría que estar acá, en lo que sería la articulación acromio-clavicular. Una articulación pasiva, de cerramiento, no de movilidad. El hombro tiene dos articulaciones, una muy activa, que es la glenohumeral, entre la escápula, cavidad glenoidea, y el húmero, con la que nosotros realizamos todos los movimientos entre el miembro superior y el tronco. La otra, esta que está acá arriba, esta, la acromioclavicular, no tiene movilidad y es como que nos cierra, nos contiene el hombro en la parte superior. Esto se puede ver a simple vista. Es lo que algunos llaman el signo de la charretera. ¿Saben lo que es la charretera? Es un adorno de los uniformes militares que cuelgan del hombro como si fueran flecos dorados. Bueno, el signo de la charretera. O, clínicamente, se llama también signo de la tecla. ¿Por qué razón? Yo les pregunto algo. ¿Qué pasa cuando nosotros pulsamos una tecla? La tecla del teclado de nuestra computadora, la tecla de un piano, lo que fuera. Fíjense que cuando yo presiono la tecla, se hunde, saco el dedo y la tecla vuelve a su lugar. ¿De acuerdo? Eso sucede normalmente. A este paciente, si yo le apoyo el dedo acá donde está marcándome esta flecha colorada y presiono, eso desciende, se hunde, pero saco el dedo y eso vuelve otra vez al lugar que estaba, porque está deformado por la diastasis. Por eso se llama signo de la tecla. ¿De acuerdo? Esto es una diastasis acromio-clavicular. Acá la tienen. Diastasis asociamos a separación de dos piezas óseas en una articulación sin movimiento. El otro ejemplo que dijimos, en la sínfisis pubiana.
dos ramas pubianas unidas que cierran por delante la cintura pelviana. Nuestra cintura pelviana tiene 5 articulaciones, 3 que no tienen movilidad y 2 muy móviles. Las 2 muy móviles son las coxofemorales, articulaciones de las caderas, con las que nosotros realizamos toda nuestra dinámica entre el miembro inferior y el tronco. 3 articulaciones inmóviles de cerramiento. Atrás, las 2 sacroilíacas. Vamos adelante, la sínfisis pubiana. No tienen movilidad. Hay situaciones fisiológicas en las que esta sínfisis pubiana presenta una pequeña diastasis, una pequeña separación. ¿Saben en qué situación, por ejemplo? En la mujer que está cercana a su fecha de parto, que está por parir, por acción de una hormona que es la relaxina, es como que relaja un poquito esa articulación para favorecer lo que va a ser el canal del parto. Si esa mujer va a un parto por vía baja o un parto vaginal. Esa pequeña diastasis pubiana ayuda a acomodar y a expulsar el feto. Después del puerperio, el puerperio son los 45 días inmediatos posteriores al nacimiento, todo esto se va restituyendo y la sínfisis otra vez queda en su lugar. Diastasis, entonces, recuerden, separación. Es otra alteración traumática, porque esto generalmente se da por una etiología traumática. Un golpe, un traumatismo, levantar algo muy pesado con ese brazo, con ese miembro superior, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque estamos ya en hora de Zoom. ¿Hay alguna Profe, pregunta consulta. que me quieran hacer? ¿Sí? ¿La diastasis en la sínfisis pubiana también puede ser encizallamiento o tiene que ser sí o sí en el mismo plano ambas? No te entendí. Que si Repetime, puede por ser, favor. que si la diastasis en la sínfisis pubiana puede ser encizallamiento, es decir, que una de las carillas articulares quede por encima de la otra. Sí, también. Cizallamiento es cuando me hace esto. La cizalla es una maquinaria que a mí me hace esto. Puede ser no necesariamente separación en este sentido, sino también en este otro sentido. Pero en ese caso, ahí sí la diastasis va a ser traumática, seguramente. Un paciente con un traumatismo de pelvis, con un accidente automovilístico donde hay lesiones pelvianas. Vamos a ver, cuando veamos un poco más adelante, tenemos imágenes de un paciente con traumatismo en un choque automovilístico con una diastasis en cizalla, es decir, con una pérdida de la alineación horizontal de las 2 ramas pubianas. ¿Sí? Puede ser, por supuesto. Así es. Bueno, una imagen más. A ver, espero que no se me corte el zoom y terminamos. Fíjense esto que está acá. La clínica. ¿Qué quiero decirles con esto? Hay fracturas que tienen una clínica característica, que yo lo veo al paciente y digo, este está fracturado, con un antecedente traumático, etcétera, etcétera. Es la forma en que a mí me llega al paciente, es la forma en que yo lo veo al paciente. Ejemplo de una fractura que tiene una clínica muy característica, vamos a ver otras más adelante. Ahora les muestro esta. La fractura de cadera, o mal llamada fractura de cadera. Porque si yo digo fractura de cadera, la cadera es la articulación coxofemoral. Y la articulación no se rompe, no se fractura. Generalmente lo que se fractura es el fémur. Porción proximal del fémur, cuello del fémur, apófisis, alguna de las apófisis del fémur, lo que fuera. Pero la cadera generalmente no se rompe, se rompe el fémur. Comúnmente la llamamos fractura de cadera. Muy característica en pacientes ancianos, mucho más frecuentes en mujeres que en varones, porque la mujer posmenopáusica tiene una deprivación hormonal que le va a producir una osteopenia bastante marcada y generalmente localizada en la región pelviana, más en la región de ambas caderas. Y dentro de los componentes de ambas caderas, en el fémur. Y dentro del fémur, en el punto débil del fémur, que es el cuello femoral. Y aparte del cuello, los trocánteres, sobre todo el trocánter menor.
ese paciente o esa paciente tiene un traumatismo que no piensen por ahí en el gran traumatismo, ¿eh? El paciente que camina, se tropieza y se cae. El paciente añoso que va a bajar el cordón de la vereda o el escalón de la entrada a su casa y se cae. El paciente que se levanta de la cama y pierde un poco de estabilidad porque se mareó y se cayó al lado de la cama y se fractura la cadera, aunque ustedes no crean. Ya a lo mejor han visto, ya lo verán seguramente. Ese paciente, esa paciente, nos va a llegar con una clínica muy determinada. Fíjense, acá tenemos. El miembro fracturado lo voy a ver parcialmente separado del otro. El paciente no puede juntar los dos miembros inferiores. Este miembro aparece un poquito más corto que el otro. El pie con la punta de los dedos hacia afuera, una posición o una postura indiferente, se llama posición, antiguamente se llamaba, por ahí la van a escuchar, posición impúdica, porque la paciente aparece como con las piernas entreabiertas. Y una característica, si no se mueve, no duele, pero ante el menor movimiento duele, y duele muchísimo. Por supuesto, la solución es quirúrgica, no hay otra. Le hacemos al paciente una fractura, obviamente que esta radiografía o está puesta al revés o no es de este paciente, y nos encontramos con una fractura a nivel del cuello, un acortamiento del cuello, por ahí no vemos la fractura, pero nos encontramos con que el cuello femoral, que es un cuello largo, es un buen cuello, de golpe está acortado, ahí está roto. Y lo muy frecuente que suele suceder es este fragmento que aparece suelto, desprendido. El trocánter menor, que es interno e inferior, por el mismo mecanismo traumático, fracturario, se desprende, se desinserta. A este tipo de fractura también la vamos a llamar fractura por avulsión. Lo vamos a estudiar la semana que viene también. Fractura por avulsión, es decir, con arrancamiento. Todo esto a mí me dan la seguridad, obviamente, de que hay una fractura de cadera. Pero antes de hacerse la radiografía, viendo a este paciente cómo está, y si está quietito no duele, y si se mueve grita de dolor, ya está. Está fracturado. Esta es una de las clínicas más características de las fracturas, con las que con la clínica ya prácticamente tenemos hecho o una sospecha cierta de la fractura que tiene el paciente. Muy bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Porque si no ya tenemos, ya en cualquier momento se nos corta el Zoom. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Por qué en un caso de una fractura del cuello se vería más corto? ¿Se superpone la imagen o por qué sería? Porque se encaja el cuello. Porque el cuello es como que se encaja en la cavidad pelviana. En parte por el mal estado osteopénico del hueso. Es como que se rompe y se pulveriza, se destruye. Entonces se impacta, se acorta. Por eso el acortamiento. No siempre, Gracias. por ahí no hay acortamiento. Eso depende de cada paciente. Pero cuando vemos la pérdida del cuello femoral, es por eso. Y se va a producir un acortamiento lógico. Parte de la longitud normal del fémur es el cuello. Si yo ese cuello lo reduzco a la mitad o a la tercera parte, fíjense que son unos cuantos centímetros que se va a acortar ese miembro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, hasta acá llegamos hoy. La semana próxima, a las 6 de la tarde, van a volver a tener conmigo. Vamos a seguir viendo la parte de imágenes de las fracturas. Nos vemos la semana próxima, el jueves próximo. Bueno, Bien, profe. profe, gracias. No, profe. Tenga buen fin de Que tengan